Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré 3 relatos de terror enviados por nuestros suscriptores y ocurridos nuevamente en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. 2 de ellos nos hablan de saltos en el tiempo, unas de las experiencias más comunes y aterradoras de este medio de transporte, y la tercera sobre una extraña entidad que parece perseguir y atacar a una chica cuando camina en un transbordo en específico de esta red del metro. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Los pasillos del metro Atlalilco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alejandra López y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Todo ocurrió cerca de las 10 de la noche, cuando salí de trabajar de un supermercado y tomé el metro en la estación obrera. Esa vez todo era normal, la gente, la temperatura y todo a mi alrededor, por lo que tomé el metro como siempre lo hacía y me senté en un asiento de la sección de mujeres. Todo normal. Lo único extraño que sí me sucedió en este trayecto inicial es que en la aplicación de música me salió una canción de salsa que me recordó de inmediato mi infancia, con mi familia unida y feliz, y yo jugando con mis amigas en el patio de mi casa, lo que me hizo sentir un tanto triste y desesperada, porque en ese entonces estaba a punto de llegar a los 40 años de edad y sentía que mi vida estaba por acabar y que todo lo bello de esta existencia había quedado atrás. Ya saben, las clásicas crisis de mediana edad, por lo que todo este primer tramo lo viajé con esta sensación, buscando más canciones de la época, de modo que cuando llegué a la estación Atlalilco, me bajé y me dirigí hacia el transbordo de la misma, que me llevaría a la línea 12, todavía con aquella extraña sensación, pero como este recorrido es bastante largo y ya eran las 10:45 de la noche, cambié la música que estaba escuchando por una más animada que me impulsara a caminar más rápido, y así comencé mi camino por el primer pasillo de este lugar que siempre da la impresión de ser infinito, pero justo en este momento es cuando comenzaron a ocurrir los sucesos extraños, porque lo que me llamó de inmediato la atención fue que las personas que iban delante y detrás de mí estaban demasiado lejos de mi ubicación y no parecían alejarse ni acercarse de donde yo estaba, por lo que en ese momento pensé que quizá la mayoría eran hombres y que estaban tomando su distancia para darme mi espacio y evitar los problemas sociales. Pero hubo un instante en específico que recuerdo claramente, porque a algunos metros delante de mí vi perfectamente cuando un grupo de personas dio vuelta en una esquina, caminando con más prisa que la que llevaban anteriormente, como si se hubieran echado a correr, lo que me dio mucho miedo, pensando que quizá habían visto algún accidente o algo inusual, por lo que volteé hacia atrás para ver el comportamiento de las demás personas, pero cuando lo hice, sentí una horrible sensación en mi estómago cuando vi que todos los usuarios que había visto anteriormente habían desaparecido, quedándome completamente sola en ese largo pasillo. Cuando vi esto, me entró una fuerte desesperación, sobre todo porque me sentía demasiado insegura en aquel lugar, además de que temía que hubiera ocurrido algún accidente del que yo no me hubiera enterado, lo que me hizo volar la mente, pensando en que posiblemente había temblado y yo no había sentido el movimiento de la tierra, así que en ese momento comencé a caminar bastante rápido, casi trotando, intentando llegar a la esquina que estaba delante de mí, donde había visto al último grupo de personas, pero mientras más rápido caminaba,
más me alteraba, porque mi respiración comenzaba a desesperarse, mis piernas temblaban y mi cuerpo sudaba frío, cuando comencé a tener la sensación de que no avanzaba por más que caminara o corriera, lo que hizo que me aterrorizara, porque sentía que nunca llegaría a aquella esquina, la cual incluso en algunos momentos parecía alejarse de mí, por lo que en determinado momento me detuve para calmarme y aclarar mi mente, pero también retomando un poco de fuerza y de aire, porque a esta altura ya estaba demasiado agitada y temía que le pasara algo a mi cuerpo, aunque el terror era más fuerte que antes, porque aunque ya habían pasado algunos minutos, yo seguía sola en medio del pasillo, en una situación que para mí ya era desesperante, porque no era normal que no hubiera gente en aquel lugar y en aquella hora de la noche. Así que una vez que descansé lo suficiente, retomé mi camino, esta vez intentando caminar en lugar de correr, esperando tener un resultado distinto al de la ocasión anterior, y de algún modo esto funcionó, porque ahora era evidente que me acercaba a aquella esquina y que esta vez sí podía avanzar, de modo que unos minutos después por fin llegué y di la vuelta en el recodo, y cuando lo hice fue bastante extraño, porque mis oídos volvieron a percibir el ruido clásico del metro, y delante de mí vi a bastantes personas caminando de forma normal, a como lo hacen todas las noches, y fue hasta este momento en el que me percaté que antes de dar la vuelta en la esquina no podía escuchar aquel ruido ambiente, porque anteriormente solo escuchaba un ligero silbido, por lo que asumí que todo se había tratado de algún problema físico en mí, quizá de algún cambio en mi presión arterial, lo que hizo que mirara mi reloj inteligente para buscar las pulsaciones que había tenido minutos atrás y así poder confirmar mi teoría, pero cuando lo hice, volví a sentir la desesperación que había tenido anteriormente, porque mi reloj marcaba que ya eran las 11:50 de la noche, es decir, que supuestamente había pasado una hora en el transborde de aquel lugar, lo que era totalmente imposible, porque yo estaba segura que no había pasado más de 10 minutos en aquel pasillo. Al percatarme de esto, comencé a sudar mucho y a hiperventilar, escuchando el fuerte ruido que hacían mis pulmones, lo que me asustó, así que intenté calmarme, buscando una explicación a esta situación, pensando que posiblemente el reloj se había descompuesto o había tenido un daño en la batería, pero después de revisar la hora en mi teléfono y en internet, confirmé que todo era real, que ya eran cerca de la medianoche y que el metro estaba a punto de cerrar. Honestamente, no sé cómo pude llegar a la salida de la estación y mucho menos cómo llegué a mi casa, porque cuando salí a la calle solo tomé un taxi de aplicación y literalmente me dejé caer en el sillón hasta que llegamos a mi domicilio. Y lo peor es que en el transcurso de una semana tuve una extraña sensación que me acompañaba en todo momento, porque sentía como si yo no perteneciera a esta realidad, lo que siempre me llevaba a recordar que había pasado una hora completa de mi vida en aquel pasillo del metro, sin saber qué fue lo que realmente pasó. Las escaleras de Chabacano. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Toño, y antes que nada, me gustaría comentarte que me encanta escuchar los relatos de tu canal, sobre todo cuando viajo en el metro por la noche, después de salir de la escuela. Y fue justo en uno de estos viajes, y escuchando uno de los relatos del canal, cuando me sucedió lo que a continuación les voy a contar. Esa vez, tomé el metro Fray Servando, aproximadamente a las 9:30 de la noche, para dirigirme al metro Jamaica y después transbordar nuevamente en Chabacano, haciendo el trayecto que solía hacer todas las noches. Al principio, todo iba bien,
como una noche normal, ya que incluso me encontré con las mismas personas que suelo ver casi todos los días a estas horas, pero cuando estaba haciendo el primer transbordo en Jamaica, comencé a sentir una extraña sensación, como de miedo, lo que no podía entender, porque la historia que escuchaba en tu canal me estaba gustando, pero no me daba miedo, debido a que estoy muy acostumbrado a ver películas y series de terror, por lo que no le tomé mayor importancia a esta sensación y continué caminando. Pero por más que la ignoraba, seguía sintiendo ese miedo inexplicable, pese a que ya iba en el metro, viajando junto a muchas personas, pero aún así, la sensación no era lo suficientemente fuerte, pensando incluso que quizá tenía hambre o que tenía ganas de ir al baño. Así que cuando llegué a Chabacano, aceleré mi paso para transbordar rápido y llegar pronto a mi casa, de modo que bajé las escaleras y las subí en dirección Garibaldi, pero cuando salí al andén, vi que tanto el letrero como el tren que iba llegando decían dirección Constitución de 1917, lo que me sorprendió, porque yo estaba seguro que había subido en la dirección correcta, no solamente porque había visto el letrero, sino porque ese era un trayecto que hacía todos los días y que conocía casi con los ojos cerrados. Pero aún así bajé y me regresé para salirme del otro lado, pero cuando lo hice, nuevamente estaba en el mismo lugar, en dirección Constitución. De modo que para no hacerles el cuento largo, solo les diré que hice esta misma acción 4 veces más, teniendo exactamente el mismo resultado, lo que me comenzó a desesperar, ya que sentía que estaba atrapado en una extraña situación de la que parecía que no podía escapar. Así que en un acto de resignación, comencé a rezar, caminando lentamente y contando cada paso que daba, y esa fue la única manera en la que pude salir del lado correcto, llegando por fin a la dirección Garibaldi. Cuando me subí al tren, iba completamente confundido e incluso un tanto mareado, porque no podía comprender qué me había pasado y por qué parecía haber entrado en un desesperante ciclo sin fin. Cabe mencionar que esa noche no había tomado ni ingerido ninguna sustancia que alterara mi percepción, ya que incluso no tomo y nunca he tomado nada de eso, debido a mi religión y a mi condición física, por lo que estoy seguro que todo lo que viví fue real y que esa noche estuve atrapado durante varios minutos dentro de una extraña realidad. Antes de continuar con el especial de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudarnos. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Alguien viene detrás de mí. Buenas noches, Dan. Lo que a continuación te voy a contar me pasó un jueves 19, viernes 20 y sábado 22 de octubre de este año. Yo suelo tomar la línea A del metro, de Acatitla hasta Pantitlán, y de ahí tomo la línea 5, donde me bajo en Consulado, y tomo la línea 4 para llegar a Canal del Norte. De ida y de regreso es al revés. Y desde inicios de octubre hago esta misma ruta, de camino a la escuela y a mi casa, por lo que conozco bien todos los detalles de estas estaciones y de estos tramos del metro. El jueves salí a la 1 de la tarde de la escuela y tomé la ruta que les mencioné. Ese día faltó mi amiga Monse, quien me suele acompañar hasta la estación Oceanía, por lo que en esta ocasión iba completamente sola. Pero justamente cuando iba caminando
En el transbordo de esta estación, sentí que alguien me pateó por detrás, justamente en el área de la pantorrilla izquierda, lo que naturalmente me hizo voltear, pensando que quizá alguien me había pegado de forma accidental, pero cuando lo hice, me percaté que no había ninguna persona que me pudiera haber pegado, ya que los únicos usuarios que vi venían bastante lejos de mí, como a 30 pasos, por lo que preferí apresurar el paso y continuar con mi camino, pensando que quizás solo había sido una sensación que engañó a mi mente, por lo que este primer hecho solo quedó como una anécdota más, pero el viernes de esa misma semana me ocurrió otro acontecimiento. Esa vez iba caminando en este mismo pasillo, totalmente tranquila, cuando de pronto sentí que alguien me jaló bruscamente la mochila 3 veces, lo que al principio me molestó, pensando inmediatamente que se trataba de mis amigas Monse o Itzel, quienes suelen hacerme esto para jugar, pero justo cuando iba a llamarlas por su nombre, recordé que ellas no habían ido ese día a la escuela, lo que me dio bastante miedo, y cuando volteé, sucedió lo mismo que la vez anterior, debido a que en esta ocasión sí había gente en el pasillo, pero nadie venía lo suficiente cerca de mí para jalar mi mochila. En esta segunda vez sí me dio bastante miedo, no solamente porque ya parecía ser un tipo de fenómeno o entidad que quería que supiera de su presencia, sino porque esta vez el jalón fue bastante fuerte, casi violento, pero nuevamente aceleré mi paso, poniendo atención a la música que escuchaba en mis audífonos. Pero todo esto no se detuvo ahí, ya que el sábado de esta misma semana viví un acontecimiento más, pero esta vez a una hora distinta del día, ya que en esta ocasión iba caminando en esta misma zona del transbordo, cerca de las 11 de la mañana, con un chocolate caliente en la mano, cuando de pronto, en mi mano derecha, sentí claramente que alguien agarró mi vaso y lo jaló, intentando tirarlo, pero yo reaccioné naturalmente, tomándolo con fuerza para evitar que me lo tiraran, lo que hizo que me diera mucho miedo, porque esta vez, a diferencia de las anteriores, iba caminando completamente sola, debido a que en este horario, esta línea está casi desértica. Este último acontecimiento fue quizá el más traumante, porque fue la confirmación de que había algo en aquel pasillo que parecía identificarme y atacarme directamente a mí, y el hecho de que haya varias áreas de peligro en este medio de transporte me ha puesto a pensar en las posibles consecuencias que estos eventos podrían tener si ocurrieran en uno de estos sitios, por lo que a partir de estos eventos he andado con más precaución y he estado atenta en caso de que vuelva a ocurrir otro hecho, el cual sin duda les contaré a la brevedad posible. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias de esta noche? En mi caso, me dejaron pensando en cuál puede ser el origen de estos extraños saltos en el tiempo, y por otro lado, me quedé preocupado por la entidad que persigue a nuestra suscriptora, porque esto parece ser un hecho personal sobre ella que no tiene explicación. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a este canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un par de enlaces para que escuchen 2 relatos más, ocurridos en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios a qué creen que se deban los saltos del tiempo en este medio de transporte y cuál creen que sea el origen o el motivo de la entidad
que persigue a nuestra suscriptora, o también pueden compartirme un emoji de una taza de café. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.